teorías de la administración. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la teoría clásica de la administración. Veremos algunos aspectos generales, veremos los aportes que hizo el señor Henry Fayol, veremos las funciones, hablaremos de algunos aspectos importantes y tocaremos los principios generales de la administración de acuerdo a la teoría clásica. Bienvenidos a Administración 101 y comencemos. En una pasada ocasión estuvimos mostrando esto que era la línea del tiempo dentro de las teorías administrativas y hablábamos acerca de los aportes generales que cada uno de estos señores hicieron a la administración. Recordamos que empezamos por allá en el año de 1903 con el señor Frederick Taylor y la administración científica. Luego, en el año de 1916, con el señor Henry Fayol, la teoría clásica de la administración, que es lo que nos reúne el día de hoy. Luego, en el año de 1932, el señor Elton Mayo, con la teoría de relaciones humanas. Luego, en un periodo donde se conjuga la teoría estructuralista, que se divide en la burocrática y en la estructuralista propiamente dicha, con sus representantes el señor Max Weber y Amitai Etzioni. Luego, en los años 50, aparecen la teoría de los sistemas con Ludwig von Bertalanffy, la teoría neoclásica con el señor Peter Drucker, uno de sus exponentes más importantes, y en los años 60 la teoría del desarrollo organizacional para dar paso a los 80 y más acá con nuevos enfoques de la administración, como la estrategia, responsabilidad social, calidad y muchas otras cosas. Eso ya lo habíamos visto en una pasada ocasión. Y también vimos dentro de los aspectos generales en cuanto a la teoría clásica, que su precursor fue el señor Henry Fayol en el año de 1916, que hacía énfasis en la estructura y en la eficiencia, y que el enfoque de esta teoría era una organización formal. Veía a la organización desde un punto de vista anatómico y estructural. Se establecieron los principios generales de la administración de acuerdo a la teoría clásica. Se hablaban de las funciones del administrador, que más adelante pasaron a ser lo que conocemos hoy día como el proceso administrativo. Las funciones básicas o actividades industriales, que son las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad, administrativas y contables. Muy bien, eso ya lo habíamos visto en un video anterior, en un video tutorial anterior acerca de las teorías administrativas. Vamos entonces a profundizar un poco más en la teoría clásica de la administración. Tenemos que el señor Henry Fayol es el creador de la teoría clásica, nació en Constantinopla y falleció en París. Se graduó de ingeniería de minas e ingresó en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. Su principal expresión acerca de la administración es su famoso libro La Administración Industrial et General, publicado en el año 1916. Allí él planteó toda su teoría y lo que él opinaba acerca de cómo debería ser la administración. Dentro de esto tenemos las 6 funciones de la empresa o de la industria que nos habla Fayol. Tenemos la primera, que son las funciones técnicas. Estas están relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. Tenemos la función comercial, que son aquellas relacionadas con la compra, la venta o el intercambio de bienes y servicios en la organización. Tenemos la función financiera, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales para el día a día de la organización. Tenemos la función seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas. Está la función contable, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las estadísticas que maneja la empresa. Y por último, pero no menos importante, tenemos la función administrativa, relacionada con la integración de las otras 5 funciones en la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa y siempre están por encima de ellas. Fayol argumenta que ninguna de las primeras 5 funciones mencionadas tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa.
constituir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos ni armonizar sus acciones. Estas atribuciones constituyen otra función a la que él designa con el nombre de administración, y es donde se desprende lo que hoy conocemos también como el proceso administrativo. Entonces, estas son las 6 funciones de la empresa. Ahora, si vemos las 6 funciones del administrador, es lo que el señor Fayol encierra como lo que hoy conocemos el proceso administrativo. ¿Por qué? Porque él define la administración como planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las funciones administrativas que abarcan los elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador. ¿Cuáles son estas? Tenemos aquí este esquema que nos va a ayudar a entender un poco acerca de esto. Tenemos en primer lugar la planeación. ¿Qué es la planeación? Prever el futuro y trazar el programa de acción. La planeación dentro del proceso administrativo o dentro de las funciones del administrador es lo que da base a todo el proceso de estructuración de un nuevo negocio o de una empresa, ya que sientan las bases. Ahí establecemos lo que es la misión, lo que es la visión, lo que son los objetivos, lo que son las políticas, las estrategias y un sinfín de cosas que dan solidez a la estructura organizacional. Luego tenemos lo que es la organización, que es la construcción de la estructura necesaria. No solamente tenemos que dar la parte física, sino la asignación de tareas, lo que se necesita en cuanto a cargos y tareas para poder conseguir los objetivos que se planearon. La dirección, él la define como guiar y orientar al personal. Y aquí hace una distinción de la coordinación que más adelante en los años 60, finales de los 50 y principios de los 60, con la teoría neoclásica, tiende como a desaparecer esta parte de la coordinación y se fusiona con la dirección, ya que esta Fayol la define como enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Esta más adelante se fusiona con lo que es la dirección y el control, verificar que todo suceda de acuerdo con lo establecido. Muy bien, estos elementos de la administración que constituyen lo que conocemos como el llamado proceso administrativo se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de actividad dentro de la empresa. En otras palabras, el director, el gerente, el jefe de supervisión, el capataz o el encargado, quien quiera que se encuentre en cualquier nivel, desempeñan actividades de planeación, organización, coordinación y control, puestos que son actividades administrativas fundamentales. Estas se dan en el total de la organización o en una sola parte de ella. Muy bien, continuemos. ¿Cómo mira la teoría clásica lo que es la organización? Vamos a mirar. Lo mira desde 2 puntos de vista. Lo mira desde el punto de vista social y lo mira desde el punto de vista de una función. Analicemos cada una de estas. Desde el punto de vista social, interpreta a la empresa como una interacción de personas para el alcance de objetivos. La organización implica cualquier iniciativa humana intencional y las empresas constituyen un ejemplo de organización social. Recordemos qué es una organización o qué es la organización. La organización es un grupo social que se ha unido para el alcance de unos objetivos. En este caso, eso corrobora nuestro primer punto, que es la interacción de personas para el alcance de un objetivo y que implica cualquier iniciativa humana e intencional. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo social. Cuando hablamos de la organización como función, se analiza como función administrativa. La organización significa el acto de organizar, estructurar y destinar los recursos para el alcance de los objetivos. Entonces, estos son los 2 aspectos que la teoría clásica menciona como los componentes de la organización o las diferentes facetas que tiene la organización. Tiene un área funcional, un área social. Muy bien, continuemos. Vamos a analizar de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora lo que yo llamo una cadena estructural, para que podamos entender hacia dónde vamos. En primer lugar, ¿qué tenemos?
tenemos lo que es un grupo social. Lo acabamos de ver dentro de los ámbitos de organización, el aspecto social, que es un grupo de personas. A su vez, un grupo de personas constituyen una organización. Cuando un grupo de personas están dispuestas a un objetivo común, aparece la organización. La organización necesita ser administrada. Necesita ser administrada por personas que lleven a cabo las funciones, como vimos anteriormente, de planear, organizar, dirigir y controlar. Y este a su vez necesita del proceso administrativo para que todo funcione perfectamente. Entonces, esta cadena es importante que la tengamos clara al momento de entender de dónde sale la organización y cómo la organización se lleva a un buen término, quiere decir el alcance de todos sus objetivos. Continuamos. Vamos a analizar ahora lo referente a los principios generales de la administración según la teoría clásica. Veamos cuáles son. Vamos primero a nombrarlo, luego lo organizamos y vamos a detallar cada uno de ellos. Tenemos la estabilidad personal, la subordinación de intereses, la remuneración de personal, la centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad, la iniciativa, el espíritu de equipo o trabajo de equipo, como queramos llamar, unidad de dirección, unidad de mando, disciplina, autoridad y responsabilidad y división del trabajo. Muchos de estos principios actualmente aún los vemos en la organización, se desenvuelven quizás hasta de una manera invisible, pero allí se encuentran y vamos a analizarlo. Lo primero que tenemos que analizar es que estos principios se dividen en dos grandes bloques. Tenemos los principios que tienen que ver con la estructura, o sea, con la estructura formal de la organización, y los principios que tienen que ver con los individuos. En el caso de la estructura, tenemos la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la unidad de mando, la unidad de dirección, la jerarquía, el orden y la centralización. Todos estos dependen directamente de la estructura formal de la organización. Hablar de estructura formal, lo que conocemos hoy en día como, por ejemplo, el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura formal, es eso. Cómo la empresa está constituida formalmente, cómo está dividida. Al momento de nosotros ver un organigrama, sabemos qué cargo tiene autoridad sobre qué cargos, por dónde funciona la unidad de mando, la unidad de dirección, cómo está establecida la jerarquía, y podemos mirar si existe una centralización o no. En el caso de los principios que afectan directamente a los individuos, tenemos el espíritu de equipo, la remuneración, la disciplina, la subordinación de intereses, la equidad, la estabilidad del personal, la remuneración del personal y la iniciativa. No quiere decir que el uno y el otro no sea reflejado entre ellos. No, no es eso. Es que atacan directamente o tocan directamente, ya sea la estructura o el individuo, y obviamente por la relación de los individuos y la estructura eventualmente se relacionan entre sí. Es importante que tengamos esta división clara antes de analizar los principios detalladamente. Entonces comencemos con los principios. Analicemos en este bloque lo que son la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de intereses, la remuneración del personal y la centralización. Empezamos por la división del trabajo. Es la especialización de tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. Al dividir las tareas en formas claras y específicas, las personas tienden no solamente a dedicarse a lo que es, en este caso, algo particular, sino a especializarse en esas tareas que está realizando. Por lo tanto, al tú especializarte en una tarea o en un cargo, terminas haciendo las cosas no solamente de buena forma, sino en el menor tiempo posible, lo cual se traduce en eficiencia y en productividad. Autoridad y responsabilidad. La autoridad es el derecho de dar órdenes y de esperar obediencia. La responsabilidad es consecuencia natural de la autoridad. La responsabilidad es la consecuencia natural de la autoridad. Implica rendir cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de autoridad, dice que es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia. La autoridad reposa sobre el cargo, no reposa sobre la persona. Porque inmediatamente cuando la persona es despedida ya no tiene autoridad sobre los que se encontraban debajo de la estructura formal. La responsabilidad
es lo que implica rendir cuentas y es una consecuencia natural de la autoridad. Recordemos siempre que la autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no. La autoridad es inherente al cargo, pero la responsabilidad no se puede delegar. La responsabilidad siempre tenemos que asumir nosotros las consecuencias como líderes o como gerentes de los procesos. Tenemos la disciplina, que es la obediencia, la dedicación, el respeto por las normas establecidas. Quiere decir que validamos lo que la organización define como reglas, las aceptamos como tal y por lo tanto existe una disciplina en la organización. La unidad de mando, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. Es lo ideal, debería ser lo ideal, que cada quien solamente tuviera un solo jefe. Desafortunadamente esto no se cumple en todas las organizaciones como debería ser. Sin embargo, de esto es lo que nos habla la unidad de mando, que por cierto, la unidad de mando, la unidad de dirección y otros principios, la administración recibió eso de parte de las fuerzas militares en el transcurso del tiempo. En el caso de la unidad de dirección, asignación clara de actividades que tengan un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? La unidad de dirección es lo que se espera que el trabajador haga y los objetivos que se supone que debe alcanzar en su labor. Obviamente esto previamente especificado, aclarado a través de manuales de procedimiento o la inducción que le hacen a las personas al cargo, debe quedar muy claro qué es lo que se espera de su función o de su gestión dentro del cargo y los objetivos que debe alcanzar. La subordinación de intereses. Los intereses generales están por encima de los particulares. Esto nos da a entender que la organización parece que fuera apersonal, o sea, que no tiene en cuenta los intereses de las personas, sino solamente los intereses de ellas. Desafortunadamente, en muchas organizaciones es así y así es que sobreviven en el día a día. ¿Por qué? Porque la organización está es para producir, para dar rentabilidad, para dar utilidad, para mantener unos costos, una nómina. Por lo tanto, los intereses generales están por encima de los particulares. La remuneración del personal. Debe existir satisfacción justa y garantizada para los empleados. Ahora, esto dentro de un espacio, como lo diríamos hablando acerca del mercado, de una retribución lógica, en la que ambas partes están de acuerdo. Tanto el empleador como el empleado estén de acuerdo en lo que se pacta como una retribución, en este caso a la de satisfacción justa, que más adelante esto lo podemos involucrar también lo que tiene que ver en el proceso de motivación, ya que el individuo no solamente es motivado a través del dinero, sino a través de otras cosas. Entonces, por eso hablamos de una satisfacción justa y garantizada para los empleados. La centralización es la concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. Quiere decir, cuando todo se encuentra en un solo sitio es donde se toman las decisiones, independiente, por ejemplo, a cuántas sucursales hay en un país, en una ciudad. Todo depende de una sola cúpula, de un solo sitio central donde se toman las decisiones y donde depende todo en la organización. Muy bien, sigamos con el siguiente bloque de los principios. Tenemos la cadena escalar, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el espíritu de equipo. La cadena escalar es la línea de autoridad que va desde el más alto escalón hasta el más bajo. En este sentido, la cadena escalar tiende a ser piramidal, que siempre va de arriba hacia abajo. El orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Esto nos ayuda mucho en lo que tiene que ver en los procesos. Cuando los procesos están claros, quién debe hacer qué, para no estar repitiendo acciones y movimientos, lo cual afecta la productividad y la eficiencia en el punto de trabajo. La equidad. Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Este es un principio que va en doble vía, no solamente hacia el individuo, sino también hacia el líder, el gerente, el jefe del proyecto. Porque no solamente es ser equitativo o sentir que está siendo equitativo conmigo, sino también conseguir a causa de eso la lealtad del personal hacia la organización. La estabilidad del personal. La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Más permanencia es mejor para la empresa. Aunque actualmente las organizaciones tienden a rotar
con el propósito de que los individuos conozcan cada uno de los procesos de la organización para que tengan una visión holística de esta misma. Eso depende, aquí hablamos de rotaciones cuando definitivamente se va de la empresa. Entonces, al estar rotando constantemente, los costos se elevan, se retrasan los procesos, las cosas no funcionan bien dentro de la organización, ya que constantemente se está cambiando una pieza, y si esta es clave, puede entorpecer no solamente el proceso en particular, sino toda la función de la organización. Iniciativa, capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito. Actualmente, las organizaciones buscan personas que tengan iniciativa, que sean proactivas, no solamente reactivas, sino proactivas, que puedan innovar, que tengan creatividad, que tengan iniciativa no solamente para mirar el problema de otra forma, sino buscar la solución, porque si hacemos las cosas como siempre la hemos venido haciendo, siempre tendremos los mismos resultados. Y por último, pero no menos importante, espíritu de equipo. La armonía y unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para la organización. Muy bien, hasta aquí este tema de la teoría clásica. Abordamos los aspectos importantes como las funciones de la empresa o de la industria, las funciones del administrador, que es el proceso administrativo, vimos la cadena estructural, estuvimos hablando de lo que es la organización como función y desde el punto de vista social, y vimos los principios o los 14 principios generales de la administración de acuerdo a la teoría clásica. Si te ha parecido bien esta explicación, por favor da clic en me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.